del Vaticano reciban un cordial saludo de quien les habla, Mireia Bonilla, hoy en los micrófonos y con Sofía Lobos en la redacción, preparadas para compartir con ustedes este 2 de agosto, 18º domingo del tiempo ordinario y memoria litúrgica, entre otros, de San Estéfano I, Papa. La oración mariana del Ángelus de su Santidad el Papa Francisco, que presidirá en breves momentos con su comentario al Evangelio del día, asomado desde el balcón del Palacio Apostólico frente a la plaza de San Pedro. Aprovechamos estos momentos para saludar a las emisoras que retransmiten esta señal por radio y televisión y a quienes nos siguen a través de nuestro canal de YouTube y a través de Facebook Live. Hoy están conectadas con nosotros Radio Marien de Jabón en República Dominicana, Radio María en México, Panamá y Venezuela, Cetelmont Televisión en España, Radio Televisión Diocesana de Toledo, EWTN Televisión, Radio Paz de Miami, Santa Teresita Radio en Palm Beach y ESNE El Sembrador Nueva Evangelización. En el Evangelio de hoy, Jesús, al enterarse de la muerte de Juan el Bautista, subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario, nos dice Mateo. Al saberlo, la gente lo siguió y cuando Jesús desembarcó, vio aquella muchedumbre, se compadeció de ella y curó a los enfermos. El evangelista Mateo relata el milagro de la primera multiplicación de los panes. Este gran milagro de la primera multiplicación de los panes es en un momento improbable al final del día, cuando era el tiempo de que la multitud volviera a casa, porque los discípulos se dieron cuenta de que solo tenían 5 panes y 2 peces. Sin embargo, Jesús les pidió a sus discípulos y a la muchedumbre que confiaran en Él, que se sentaran en el pasto como si no tuvieran prisa. Ahí vemos al Papa Francisco en imágenes que se está asomando desde el balcón del Palacio Apostólico. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Il Vangelo di questa domenica ci presenta il prodigio de la multiplicazione dei pani. El Evangelio de este domingo nos presenta el milagro de la multiplicación de los panes. Dove Gesù si era ritirato con i suoi discepoli. La escena se desarrolla en un lugar desierto donde Jesús se había retirado con sus discípulos. Pero la gente no alcanza para escucharlo y hacerse curar. Sus palabras y sus gestos dan esperanza. E i discepoli, uomini pratici, invitano Gesù a congedare perché possano andare a procurarsi da mangiare. Al caer el sol, la multitud está todavía allí. Los discípulos, hombres prácticos, invitan a Jesús a despedirse de ellos para que puedan ir a buscar comida. Pero Él responde: «Dadles vosotros de comer». Imaginamos las caras de los discípulos. Jesús sabe bien lo que va a hacer, pero quiere cambiar la actitud de ellos. No decir que se las arreglen, sino y que ellos encuentren algo de comer, sino ¿quién nos ofrece la providencia para compartir? Gesù vuole portarli al secondo atteggiamento. Y Jesús quiere llevarlos en el segundo comportamiento. La primera respuesta es práctica, pero no es generosa. Que vadano a trovare, que si arrangino. E Gesù pensa de un altro modo. Que se las arreglen, que vayan ellos a buscar la comida. Y Jesús piensa de otra manera. Jesús, a través de esta situación, quiere educar a sus amigos de ayer y de hoy en la lógica de Dios. ¿Y cuál es la lógica de Dios que vemos aquí? La lógica de hacerse cargo del otro. La lógica de no lavarse las manos, la lógica de no mirar a otro lado,
sino la lógica de hacerse cargo del otro. Non entra nel vocabolario cristiano. Eso de que se las arreglen no entra en el vocabulario cristiano. Dice con realismo, qui non abbiamo altro che 5 pani e 2 pesci. Gesù risponde, Apenas uno de los 12 dice con realismo, no tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces. Jesús responde, traedlos acá. Toma esa comida entre sus manos, levanta los ojos al cielo, pronuncia la bendición e inicia a partir y a dar las porciones a los discípulos para distribuirlas. Y esos panes y esos peces no terminan, bastan y sobran para miles de personas. Con este gesto Jesús manifiesta su poder, pero no de forma espectacular, sino como un signo de la caridad, de la generosidad de Dios Padre hacia sus hijos cansados y necesitados. Él está inmerso en la vida de su pueblo, comprende los cansancios y los límites, pero no deja que ninguno se pierda o falte. Nutre con su palabra y dona alimento abundante para el sustento. Este relato evangélico es evidente, y es evidente la referencia a la Eucaristía, sobre todo donde describe la bendición, la fracción del pan, la entrega a los discípulos, la distribución a la gente. Cabe señalar el vínculo estrecho entre el pan eucarístico, alimento para la vida eterna, y el pan cotidiano necesario para la vida terrena. Antes de ofrecerse a sí mismo como pan de salvación, Jesús se preocupa por el alimento para aquellos que lo siguen y que por estar con Él se han olvidado de hacer provisiones. A veces se contrapone espíritu y materia, pero en realidad el espiritualismo, como el materialismo, es ajeno a la Biblia, no es un lenguaje de la Biblia. La compasión, la ternura de Jesús ha mostrado respecto a la multitud, no es sentimentalismo, sino la manifestación concreta del amor que se hace cargo de las necesidades de las personas. Y nosotros estamos llamados a acercarnos a la celebración eucarística con estas mismas actitudes de Jesús. Compasión de las necesidades de los otros. Esta palabra que se repite en el Evangelio cuando Jesús ve un problema, una enfermedad, o esta gente sin comida, y tiene compasión. Tiene compasión. La compasión no es un sentimiento puramente material. La verdadera compasión, que empieza con, nos toma de nosotros el dolor de los otros, y hoy nos hará bien preguntarnos, ¿yo tengo compasión? Cuando leo las noticias de las guerras, de la hambre, de las pandemias, tanta gente, ¿tengo compasión de esa gente? Yo tengo compasión de la gente que está cercana a mí. ¿Soy capaz de tener empatía con ellos o miro a otro lado? O que se las arreglen. No se olviden de esta palabra, compasión. Que es tener confianza en el Padre. María Santísima nos ayude a recorrer el camino que el Señor nos indica en el Evangelio de hoy. Es el recorrido de la fraternidad que es esencial para afrontar las pobrezas y los sufrimientos de este mundo. Y nos proyecta más allá del mundo mismo, porque es un camino que inicia en Dios y a Dios vuelve. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini.
fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Grazie a Tua, an quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo nunziante, Christi Filii Tui, incarnazione in coniovimus, per passione meius et crucem, a resurrectione gloriam perducamur. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine, Lux perpetua luce Teis. requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum, Ex hoc nunc et usque in saeculum, aiutorium nostrum in nomine Domini. qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, Queridos hermanos y hermanas, penso al popolo di Nicaragua pienso al pueblo de Nicaragua per l'attentato alla cattedrale di Managua, que sufre por el atentado a la catedral de Managua, molto danneggiata, donde ha sido quasi distrutta. muy dañada, casi Tanto destruida, venerata di Cristo che ha accompagnato e sostenuto durante i secoli y han dañado la l'uomo imagen fedele. de Cristo que ha sostenido por mucho tiempo Cari fratelli el nicaragüense, pueblo sono vicino fiel. e prego per voi. Os estoy cercano y rezo por Da vosotros. ieri e fino alla mezzanotte di oggi ricorre il perdono di Assisi. Desde ayer y hasta la medianoche de hoy tiene lugar el perdón de Asís, el regalo espiritual que San Francisco obtuvo de Dios por la intercesión de la Virgen María. Se trata de una indulgencia plenaria que se puede recibir acercándose a los sacramentos de la confesión y la Eucaristía y visitando una parroquia o una iglesia franciscana, recitando el credo, el Padre Nuestro y rezando por el Papa y sus intenciones. La indulgencia también puede ser destinada a una persona fallecida. Qué importante es poner el perdón de Dios en el centro, que genera el paraíso entre nosotros, este paraíso que viene del corazón de Dios, que es misericordioso. Saludo con afecto a los aquí presentes, romanos, tantos, y peregrinos. Mira, veo los alpinos Falosco allí, de fondo. También muchos brasilianos con las banderas. Y os saludo a todos. Y alargando el pensiero, Y extendiendo mis pensamientos a todos los que están conectados, espero que durante este tiempo muchos puedan vivir unos días de descanso y contacto con la naturaleza, en los que también se pueda recargar la dimensión espiritual. Y al mismo tiempo espero que, con el compromiso convergente de todos los líderes políticos y económicos, se relance el trabajo. Sin trabajo, las familias y la sociedad no pueden seguir adelante. Recemos por esto, porque es y será un problema de la pospandemia. La pobreza, la falta de trabajo, y necesitamos mucha solidaridad y creatividad para resolver este problema.
Buena domenica. A todos les deseo un buen domingo. Y por favor no se olviden de rezar por mí. Buon pranzo e arrivederci. Buen almuerzo y hasta pronto. Pues hasta aquí, estimados oyentes y seguidores. El Papa Francisco ha recordado que durante la jornada de hoy, hasta esta medianoche, se puede obtener la indulgencia plenaria del perdón de Asís y ha recordado las formas de obtenerlo. Además, ha recordado el atentado que sufrió la Capilla de la Sangre de Cristo en la Catedral Metropolitana de Managua el pasado 31 de julio por la mañana. Y ha pedido oración por este pueblo nicaragüense y además ha destacado el llamamiento que ha hecho a los líderes políticos y económicos para que se relance el trabajo. Sin trabajo, ha dicho el Papa, las familias y la sociedad no pueden seguir adelante. Agradecemos a todos los que han estado acompañando durante la transmisión, les esperamos en la próxima y les deseamos también a ustedes un feliz domingo. Recuerden que pueden seguir toda la actualidad relacionada con el Papa, la Iglesia y el mundo en nuestra página web www.vaticannews.va y les invitamos a que sigan nuestras redes sociales en Facebook y en Twitter. Laudetur. Pesebre en la Plaza de San Pedro, una plaza vacía a causa de las normas de seguridad para prevenir el COVID-19 aquí en Italia. Saludamos y agradecemos a las emisoras de radio y de televisión que difunden esta señal. En América Latina saludamos a Radio María en Venezuela, México y en Panamá. Saludamos a Radio San Camilo en Perú, Radio La Voz de María de Guayaquil, Ecuador. También saludamos a las emisoras de República Dominicana, Radio María en Dajabón y Radio María de la Altagracia. Un cordial saludo a Radio Magna de Comodoro Rivadavia, Argentina, y a las emisoras que transmiten desde Estados Unidos, Radio Paz de Miami, EWTN y ESNE El Sembrador. Y saludamos, por supuesto, a Setelmont Televisión, que transmite en España. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La buena noticia del Evangelio de este día nos la da San Juan en el capítulo 1 al 18, que nos revela el modo de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Dios se acerca a los hombres hasta el punto de hacerse uno de ellos. La realidad de la presencia de Dios ha comenzado a incidir históricamente entre los hombres con el comienzo de la vida de Jesús. La encarnación es el primer momento de esta morada de Dios entre los hombres que tendrá su plena realización en la resurrección. El Evangelio de hoy nos dice que el proyecto divino realizado es una existencia humana, visible, accesible, palpable. Es Jesús, Dios que habita en medio de los hombres, en un hombre de carne y hueso. Una existencia humana es ahora el resplandor de Dios. Juan hoy nos dice que la distancia entre Dios y el hombre ha desaparecido. Amigos oyentes, esta es una breve introducción que nos ayuda a prepararnos a escuchar la reflexión del Sumo Pontífice que guiará esta oración mariana desde la biblioteca del Palacio Apostólico Vaticano. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Seconda domenica dopo Natale, la parola di Dio non ci offre un episodio della vita di Gesù. En este segundo domingo después de Navidad, la palabra de Dios no nos presenta un episodio de la vida de Jesús, sino que nos habla de Él antes de que naciera. Nos retrotrae para revelar algo sobre Jesús antes de que viniera entre nosotros. Lo hace sobre todo en el prólogo del Evangelio de Juan, que comienza: en el principio era el Verbo. En el principio son las primeras palabras de la Biblia, las mismas con las que comienza el relato de la creación. Oggi il Vangelo dice che colui che abbiamo contemplato nel suo Natale
Hoy el Evangelio dice que aquel que hemos contemplado en su natividad, Jesús, existía antes del comienzo de las cosas, antes del universo, antes de todo. Él está antes del espacio y el tiempo. En Él estaba la vida antes de que apareciera la vida. San Juan lo llama verbo, es decir, palabra. ¿Qué quiere decirnos? La palabra sirve para comunicar. No se habla solo. Se habla con alguien. Siempre se habla a alguien. Cuando vemos en la calle gente que habla sola, decimos a esta persona le pasa algo. Nosotros hablamos siempre a alguien. Ahora, el hecho de que Jesús sea desde el principio la palabra, significa que desde el principio Dios se quiere comunicar con nosotros, quiere hablarnos. El Hijo unigénito del Padre quiere decirnos la belleza de ser hijos de Dios. Es la luz verdadera y quiere alejarnos de las tinieblas del mal. Él es la vida, que conoce nuestras vidas y quiere decirnos que las ama desde siempre, nos ama a todos. Este es el mensaje maravilloso de hoy. Jesús es la palabra eterna de Dios, que desde siempre piensa en nosotros y desea comunicar con nosotros. Y para hacerlo fue más allá de las palabras. De hecho, el núcleo del Evangelio de hoy nos dice que la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Se hizo carne. ¿Por qué San Juan usa esta expresión carne? No podía decir en una forma más elegante que se hizo hombre, no. Utiliza la palabra carne porque indica nuestra condición humana en toda su debilidad, en toda su fragilidad. Nos dice que Dios se hizo fragilidad para tocar de cerca nuestras fragilidades. Por lo tanto, desde el momento en que el Señor se hizo carne, nada en nuestra vida le es ajeno. No hay nada que Él desdeñe. Podemos compartir todo con Él, todo. Querido hermano, querida hermana, Dios se hizo carne para decirte, para decirnos que te ama precisamente allí. Te ama precisamente allí en nuestras fragilidades, en tus fragilidades, precisamente allí donde más nos avergonzamos, donde tú te avergüenzas más. Es audaz esto, es audaz la decisión de Dios. Se hizo carne precisamente allí, en donde nosotros tantas veces nos avergonzamos. Entra en nuestra vergüenza para hacerse hermano nuestro, para compartir el camino de la vida. Se hizo carne y no volvió atrás. No asumió nuestra humanidad como un vestido que se pone y se quita, no. Nunca se separó de nuestra carne ni tampoco se cansó y jamás se separará. Ahora y por siempre está en el cielo con su cuerpo de carne humana. Se unió para siempre a nuestra humanidad. Podríamos decir que la desposó. A mí me gusta pensar que cuando el Señor reza, el Padre para nosotros, por nosotros, no habla solamente. Hace ver las heridas de la carne, hace ver las llagas que ha sufrido por nosotros. Y esto es Jesús. Con su carne es el intercesor que también quiso llevar los signos del sufrimiento. Jesús con su carne está ante el Padre. El Evangelio dice, en efecto, que vino a habitar entre nosotros. No vino de visita y luego se fue. Vino a habitar entre nosotros, a estar con nosotros. ¿Qué quiere entonces de nosotros?
Él desea una gran intimidad. Quiere que compartamos con Él alegrías y penas, deseos y temores, esperanzas y tristezas, personas y situaciones. Hagámoslo con confianza, abrámosle nuestro corazón, contémosle todo. Detengámonos en silencio ante el Belén para saborear la ternura de Dios que se hizo cercano, que se hizo carne. Y sin miedo, invitémosle a nuestra casa, a nuestra familia, y también cada uno conoce bien, invitémosle a nuestras fragilidades, invitemos a que Él vea nuestras llagas. Él vendrá y la vida cambiará. La Santa Madre de Dios, en quien el Verbo se hizo carne, nos ayude a acoger a Jesús, que golpea la puerta de nuestro corazón para vivir con nosotros. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Utini efficiamur promissionibus Christi. Grazie a Tu, an quesum Domine, mentibus nostris infunde, ut che angelo annunziante, Christi Fili Tui, incarnazione coniovium, per passione meius et crucem, a resurrezione gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua lucia Deis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, Queridos hermanos y hermanas, renuevo a todos ustedes mis deseos por el año apenas iniciado. Como cristianos, huimos de la mentalidad fatalística o mágica. Sabremos que las cosas irán mejor en la medida en que con la ayuda de Dios trabajaremos juntos por el bien común, poniendo en el centro a los más débiles y desventajados. No sabemos qué nos reservará el 2021, pero lo que cada uno y todos juntos podemos hacer es comprometernos un poco más a cuidar los unos de los otros y de la creación, nuestra casa común. Es verdad, está la tentación de cuidar solamente de los propios intereses, seguir haciendo la guerra, por ejemplo, concentrarse solamente en el perfil económico, vivir hedonísticamente, es decir, buscando solamente de satisfacer los propios placeres. Está esa tentación. He leído en los diarios una cosa que me ha entristecido mucho. En un país, no recuerdo cuál, para huir del confinamiento y tomarse vacaciones bien, salieron en aquella siesta más de 40 aviones. Gente que es gente buena, pero que no ha pensado. Aquellos que quedaban en casa, los problemas económicos de tantas personas que el confinamiento
ha tirado por tierra a los enfermos, solamente han pensado a tomarse vacaciones al propio placer. Esto me ha dolido mucho. Deseo un saludo particular a cuantos inician el nuevo año con mayores dificultades, a los enfermos, a los desocupados, a todos los que viven situaciones de opresión y explotación, y con afecto deseo saludar a todas las familias, especialmente a aquellas en las que hay niños pequeños o que esperan un nacimiento. Siempre un nacimiento es una promesa de esperanza. Estoy cercano a estas familias. Que el Señor los bendiga. Y a todos les deseo un feliz domingo, pensando siempre en Jesús, que se hizo carne precisamente para vivir con nosotros, para habitar con nosotros en las cosas buenas y en las cosas feas, siempre. Por favor, no se olviden de rezar por mí. Buen almuerzo y hasta pronto. Desde el principio está el proyecto de comunicación plena de Dios con los hombres. Juan hoy nos dice que el Verbo se hizo carne, que Jesús vino a habitar entre nosotros. No vino de visita, vino a vivir con nosotros, a estar con nosotros, dijo el Papa, y lo que Él quiere de nosotros es una gran intimidad. Quiere que compartamos con Él alegrías y penas, deseos y temores, esperanzas y tristezas, personas y situaciones. Hagámoslo, exhortó el Santo Padre, abrámosle nuestro corazón, contémosle todo sin miedo, porque Él vendrá y la vida cambiará. Amigos oyentes, deseándoles a cada uno de ustedes un feliz domingo e invitándolos a releer detenidamente las palabras del Santo Padre en nuestro sitio web vaticannews.va, los saluda Griselda Mutual. Gracias por haber estado en compañía con nosotros. Alabado sea Jesucristo, Laudetur Jesus Christus. Al Evangelio del día. Y recordamos que ayer, 3 de octubre, el Santo Padre Francisco se dirigió a Asís, donde tras presidir la Santa Misa en la cripta, donde descansan los restos de San Francisco, firmó su tercera encíclica, Fratelli Tutti, una encíclica dedicada, como se lee en el subtítulo, a la fraternidad y la amistad social, y cuyo texto será dado a conocer al mundo este 4 de octubre. Y mientras esperamos al Santo Padre, saludamos a quienes nos acompañan a través de radio, televisión e internet, a través del portal Vatican News, Facebook Live y YouTube. Nuestro cordial saludo va también a las emisoras que retransmiten esta señal en radio y televisión. Hoy están con nosotros Setelmont TV de Alicante, España, Radio Marien de Dajabón, República Dominicana, Radio María, Panamá. Y ya vemos en imágenes que el Santo Padre se acaba de asomar desde la ventana del Palacio Apostólico y saluda a los fieles congregados a distancia de seguridad en la Plaza de San Pedro. Buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Nel Vangelo di oggi, Gesù, prevedendo la sua passione e morte. En el Evangelio de hoy, Jesús, previendo su pasión y muerte, narra la parábola de los viñadores asesinos para advertir a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo que están por emprender un camino errado. Ellos tienen, en efecto, malas intenciones con él y buscan la manera de eliminarlo. El relato alegórico describe a un propietario que después de haber cuidado mucho su viña, tiene que ausentarse y se la arrenda a unos labradores. Luego, cuando llega el tiempo de la cosecha, envía a algunos siervos a recoger los frutos. Pero los viñadores los reciben a palos e incluso matan a algunos. El propietario manda a otros siervos más numerosos que, sin embargo, reciben
el mismo trato. Decide di mandare il suo figlio. El colmo llega cuando el propietario decide enviar a su hijo. Los viñadores no le tienen ningún respeto, al contrario, piensan que eliminándolo podrán adueñarse de la viña y así lo matan también. L'immagine della vigna è chiara. Rappresenta il popolo che il La Signore imagen de la ha viña scelto representa al pueblo que el Señor ha elegido y formado con tanto cuidado, con tanto amor. Los siervos mandados por el propietario son los profetas enviados por Dios, mientras que el Hijo es figura de Jesús. Y así como fueron rechazados los profetas, también Cristo fue rechazado y asesinado. Al final del relato, Jesús pregunta a los jefes del pueblo: cuando venga pues el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Y ellos, llevados por la lógica del relato, pronuncian su propia condena. El dueño, dicen, castigará severamente a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le paguen los frutos a su tiempo. Questa parabola molto dura. Gesù mette i suoi interlocutori. Con esta dura parábola, Jesús pone a sus interlocutores frente a su responsabilidad y lo hace con extrema claridad. Pero no pensemos que esta advertencia valga solamente para los que rechazaron a Jesús en aquella época. Vale para todos los tiempos, incluso el nuestro. También hoy Dios espera los frutos de su viña, de aquellos que ha enviado a trabajar en ella, todos nosotros. En cada época, los que tienen autoridad en el pueblo, cualquier autoridad, también en la iglesia, en el pueblo de Dios, pueden sentir la tentación de seguir su propio interés en lugar del de Dios. Y Jesús dice que la verdadera autoridad es cuando se hace el servicio, está en el servir, no aprovecharse de los demás. Pero la viña es del Señor, no es nuestra. La autoridad es un servicio y como tal debe ser ejercida para el bien de todos y para la difusión del Evangelio. Es feo ver cuando en la iglesia las personas que tienen autoridad buscan los propios intereses. San Pablo en la segunda lectura de la liturgia de hoy nos dice cómo ser buenos obreros en la viña del Señor. Todo cuanto hay de verdadero, de noble, de justo, de puro, de amable, de honorable, todo cuanto sea virtud y cosa digna de elogio, todo esto tenedlo en cuenta. Repito, todo lo que es verdadero, noble, justo, puro, amable, honorable, todo cuanto sea virtud y digna de elogio, todo esto, tenedlo en cuenta, que sea objeto de nuestro compromiso en actitud de la autoridad. Y también de cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros, en su pequeño, diventeremo così una chiesa sempre più ricca di frutti di santità. Nos convertiremos así en una iglesia cada vez más rica en frutos de santidad
Daremos gloria al Padre, que nos ama con infinita ternura, al Hijo, que sigue dándonos la salvación, al Espíritu, que abre nuestros corazones y nos impulsa hacia la plenitud del bien. Nos dirigimos ahora a María Santísima, espiritualmente unidos a los fieles, reunidos en el santuario de Pompeya para la súplica. Y en octubre renovamos nuestro compromiso de rezar el Santo Rosario. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Digni efficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tua, anque sumus Domine, mentibus nostris infunde, che angelo annunziante, Christi Fili Tui, incarnazione coniovium, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Lux perpetua luce a pes. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum, Aiutorium nostrum in nomine Domini. qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Y el aplauso de los fieles congregados en la plaza de San Pedro acoge la bendición del Santo Padre. Sono stato ad Assisi Ayer estuve en Asís para firmar la nueva encíclica Fratelli Tutti Fratelli Tutti sobre la fraternidad y la amistad social. La ofrecí a Dios sobre la tumba de San Francisco, desde del cual en el cual me he inspirado, como en la anterior encíclica, la Laudato Si. Los signos de los tiempos muestran claramente que la fraternidad humana y el cuidado de la casa común forman el único camino hacia el desarrollo integral y la paz ya indicada por los santos papas Juan XXIII, Pablo VI y Juan Pablo II. Hoy, a ustedes que están en la plaza y ahí a las afueras de la plaza también, tengo la alegría de regalarles la nueva encíclica en la edición extraordinaria del Observatorio Romano. Y con esta edición recomienza la cotidiana edición cartácea del Observatorio Romano. Que San Francisco acompañe el camino de fraternidad en la Iglesia entre los creyentes de cada religión y de todos los pueblos. Hoy concluye el tiempo de la creación
iniciado el 1 de septiembre pasado, en el cual hemos celebrado un jubileo para la tierra, junto a nuestros hermanos de diversas iglesias cristianas. Saludo a los representantes del Movimiento Católico Mundial por el Clima, los varios círculos, Laudato Si, y las asociaciones de referencia comprometidas en recorridos de ecología integral. Me alegro por las iniciativas que hoy se desarrollan en diversas localidades. En particular, recuerdo aquella de la zona del Delta del Po. El 4 de octubre de 100 años atrás, nacía en Escocia la obra Stella Maris, en apoyo de la gente del mar. En este aniversario hace importante aliento a los capellanes y a los voluntarios a dar testimonio con alegría de la presencia de la Iglesia en los puertos, entre los marítimos, los pescadores y sus familias. Hoy, en Bolonia, será beatificado Don Olindo Marella, presbítero oriundo de la diócesis de Chioggia, pastor según el corazón de Cristo, Padre de los pobres, defensor de los débiles. Que pueda su extraordinario testimonio ser luz para tantos sacerdotes llamados a ser humildes y valientes servidores del pueblo de Dios. Ahora, un aplauso al nuevo beato. Saluto a tutti voi. Los saludo a todos ustedes, romanos y peregrinos de varios países. Veo tantas banderas allí, familias, grupos parroquiales, asociaciones y también algunos fieles. En particular, saludo a los familiares y amigos de los guardias suizos que han venido hoy para participar en el juramento de los nuevos reclutas. Y estos chicos son buenos. La Guardia Suiza hace un recorrido de vida al servicio de la Iglesia, al servicio del Sumo Pontífice. Son chicos buenos que vienen aquí por 2, 3, 4 años y más, y les pido un afectuoso aplauso para los guardias suizos, la Guardia Suiza. Y a todos les deseo un feliz domingo. Por favor, no se olviden de rezar por mí. Buen almuerzo y hasta la próxima. Y la plaza saluda con un viva el Papa al Santo Padre Francisco, que en estos momentos se despide de los fieles congregados en la plaza de San Pedro. Y nosotros comenzamos ya a despedirnos. Recordamos que el Papa ha reflexionado sobre la parábola del Evangelio de hoy y ha recordado a los que tienen autoridad en el pueblo de Dios que deben ejercerla como un servicio para el bien de todos y para la difusión del Evangelio. Nosotros, antes de despedirnos, queremos saludar también a las emisoras que han estado conectadas con nosotros. Radio Luz en El Salvador, Radio Magna de Chubut, Argentina, y desde Estados Unidos, Santa Teresita Radio, Radio Paz Miami, Radio Misión Católica, Radio Inmaculada, EWTN TV y ESNE El Sembrador. Y yo con estas últimas... Los misterios del reino de los cielos. Después, desvela la relación íntima y singular que hay entre él y el Padre. Y finalmente, invita a acudir a él y a seguirlo para encontrar alivio.
En primer lugar, Jesús alaba al Padre porque ha ocultado los secretos de su reino y de su verdad, ocultado a los sabios y a los inteligentes. Los llama así, con un velo de ironía, porque presumen que son sabios, inteligentes, y por lo tanto tienen el corazón cerrado. La verdadera sabiduría viene también del corazón. No es solamente comprender ideas. La sabiduría también entra en el corazón. Si tú sabes tantas cosas y tienes el corazón cerrado, no eres sabio. Los misterios de Dios dice que han sido revelados a los pequeños. Es decir, a cuantos se abren, a cuantos sienten la necesidad de Él y esperan todo de Él. El corazón abierto es confiado hacia el Señor. Después Jesús explica que ha recibido todo del Padre y lo llama mi Padre para afirmar la unicidad de su relación con Él. En efecto, solo entre el Hijo y el Padre hay total reciprocidad. El uno conoce al otro y el uno vive en el otro. Pero esta comunión única es como una flor que se abre para revelar gratuitamente su belleza y su bondad. Y he aquí la invitación de Jesús: vengan a mí. Él quiere donar lo que toma del Padre. Quiere darnos la verdad. Y la verdad de Jesús siempre es equidad, es un don, es el Espíritu Santo, la vida. Así como el Padre tiene una preferencia por los pequeños, también Jesús se dirige a los fatigados y oprimidos. Es más, se pone Él mismo en medio de ellos, porque Él es el manso y humilde de corazón. Así dice que es Él. Como en la primera y en la tercera bienaventuranza, la de los humildes o pobres de espíritu y la de los mansos. La mansedumbre de Jesús. Jesús no es un modelo para los resignados, ni simplemente una víctima, sino que es un hombre que vive de corazón esta condición en plena transparencia al amor del Padre, es decir, al Espíritu Santo. Él es el modelo de los pobres de espíritu y de todos los demás bienaventurados del Evangelio que cumplen la voluntad de Dios y testimonian su reino. Después, Jesús dice que si vamos a lo de Él encontraremos alivio. El descanso que Cristo ofrece a los fatigados, a los oprimidos, no es un alivio solamente psicológico o una limosna donada, sino la alegría de los pobres, de ser evangelizados y constructores de la nueva humanidad. Este es el descanso, la alegría. La alegría que nos da Jesús es única. Es la alegría que tiene Él mismo. Es un mensaje para todos nosotros, para todos los hombres y mujeres de buena voluntad, que Jesús dirige aún hoy al mundo
que exalta a quien se hace rico y poderoso. ¿Cuántas veces nosotros decimos yo querría ser como aquel, como aquella, rico, que tiene tanto poder, que no le falta nada? El mundo exalta al que se hace rico y poderoso sin importar con qué medios, y que a veces pisotea a la persona humana y su dignidad. Y esto nosotros lo vemos todos los días, los pobres pisoteados. Y es un mensaje para la Iglesia, llamada a vivir las obras de misericordia y a evangelizar a los pobres, a ser mansa, humilde. Así el Señor quiere. Así quiere que sea su Iglesia. Que María, la más humilde y la más elevada de entre las criaturas, implore a Dios para nosotros la sabiduría del corazón, a fin de que sepamos discernir sus signos en nuestra vida y ser partícipes de aquellos misterios que, ocultos a los soberbios, son revelados a los humildes. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis Santa Dei Genitrix. Digni efficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tuam quesumus, Domine, mentibus nostris infunde. Ut angelo nunziante, Christi Filii Tui, incarnazione coniovium, per passione meius et crucem, a resurrezione gloriam perducamur. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et luce perpetua lucida est. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et nunc in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fece caelum et terra. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, Queridos hermanos y hermanas, esta semana el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha adoptado una resolución que predispone algunas medidas para afrontar las devastadoras consecuencias del virus COVID-19, especialmente para las zonas que ya son escenario de conflictos. Es encomiable la petición de un alto el fuego global e inmediato que permitiría la paz y la seguridad indispensables para proporcionar la asistencia humanitaria tan urgentemente necesaria. Deseo que tal decisión se implemente de forma efectiva y rápida
por el bien de muchas personas que están sufriendo. Que esta resolución del Consejo de Seguridad pueda convertirse en un primer paso valiente para un futuro de paz. Saluto di cuore tutti voi, romani e pellegrini. Saludo de corazón a todos ustedes, romanos y peregrinos y de otros países. Saludo de modo especial a los polacos. Bienvenidos. Y bendigo la gran peregrinación de la familia de Radio María al santuario de Częstochowa, que tendrá lugar el próximo sábado en el centenario del nacimiento de San Juan Pablo II, con el lema "He encomendado todo a María". Una bendición para esa peregrinación. Y a todos les deseo un buen domingo. Y por favor, no se olviden de rezar por mí. Buen almuerzo y hasta la vista. Bien, amigos oyentes, lo hemos escuchado. El Papa ha deseado feliz domingo y que se siga rezando por él, a la vez que saludó especialmente a los polacos y a quienes irán a Częstochowa en una peregrinación. Naturalmente, el Papa siguió con atención la petición y decisión tomada por el Consejo de Seguridad como un primer paso valiente para un futuro de paz. De este modo, amigos oyentes, en que también el Papa comentó el Evangelio de hoy, Jesús manso y humilde de corazón. Terminamos aquí esta transmisión extraordinaria en que volveremos a estar con ustedes el próximo domingo. Que también ustedes tengan un feliz domingo